Ok, en este momento estoy compartiendo la pantalla de Teams con el blog de notas de clase abierto y vamos a iniciar analizando el primer documento que les compartí. Bueno, el primer documento que les compartí tiene que ver con lo relacionado a álgebra booleana. Como ya habíamos visto en clases anteriores, describimos lo que eran los elementos básicos para poder hacer lógica digital. Estos bloques eran llamados compuertas lógicas y pues vimos que eran 3 los bloques principales que nos van a permitir hacer cualquier función lógica o cualquier elemento en lógica digital. Entonces con estos 3 elementos empezamos a trabajar y vimos que podíamos obtener expresiones a las cuales les íbamos a llamar funciones lógicas o expresiones booleanas, que en realidad pues son relaciones entre estas compuertas lógicas, interconexiones entre ellas, que pues nos van a dar un funcionamiento específico. El día de hoy vamos a analizar pues lo que viene siendo la álgebra booleana, y esto no son más que algunos principios, algunos teoremas que nos indican alguna relación específica entre estas compuertas. Y por medio de estas expresiones, de estos elementos, podemos hacer también algunas reducciones para simplificar nuestros circuitos. Antes que nada, vamos a definir alguna cuestión, que es la expresión suma de SOP, se llama la expresión, que es como se indica aquí. Y esta SOP, pues, es una expresión que nos va a dar la expresión booleana expresada de esta manera. O sea, suma de términos vamos a tener cada uno de los términos de la expresión, o sea, cada uno de las componentes de mi expresión va a estar en AND, y todas las AND van a estar unidas por un OR. Entonces, este de aquí es una expresión que vamos a estar utilizando mucho. Vamos a reducir nuestros circuitos a esta configuración o a esta forma para poderla trabajar y reducirla de mejor manera. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Me borro esto de aquí. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí un circuitito en el cual hay 3 compuertas AND y una compuerta OR. Por aquí escucho, hay un micrófono abierto, no sé si tenga algún comentario. Si no, voy a silenciarlo. Bueno, tenemos este circuitito en el cual tenemos 3 compuertas AND y pues una compuerta OR. Y lo que tenemos que hacer pues es ver la relación que hay entre las entradas para poder obtener la expresión de salida. Esto ya lo habíamos analizado. En el primer caso tenemos una operación AND entre A y C, y luego tenemos una operación entre B y C negado, y por último tenemos una operación entre las tres entradas, pero la primera negada. Y estos 3 términos, a cada uno de estos términos se le va a llamar mini término de la expresión. Este es un mini término, este es otro mini término, y este es otro mini término. Y por último, cada uno de los mini términos entran en un OR. Y con esto obtenemos su expresión de salida. Entonces, ya les había dicho, a esta expresión se le va a llamar SOP o suma de productos. Y pues vamos a buscar que antes de poderle hacer cualquier análisis a las expresiones se encuentren en esta forma. Aquí lo que se les pedía era una actividad en la cual había que dibujar el diagrama de circuito para implementar la expresión, pues esta expresión que está aquí. Esto era para obtener un circuito partiendo de la expresión, y pues lo único que tenemos que hacer es ir dividiendo nuestra expresión. Sabemos que la operación que divide a esta expresión pues es una compuerta AND, por lo tanto al final de mi expresión lo que voy a tener es una compuerta AND. Entonces puedo empezar desde ahí, y luego tenemos de este lado 2 compuertas OR, porque tenemos 2 términos, 2 mini términos, que es este de aquí y este de acá.
Y por lo tanto puedo hacer eso. Voy a hacer una compuerta OR de este lado y luego voy a hacer otra compuerta OR de este lado. Y sé que estas dos compuertas van a entrar a esa compuerta AND. Y ya nada más me queda indicar cuáles son las entradas. Por un lado tengo la entrada A, por otro lado tengo la entrada B, y luego de este lado voy a tener la entrada B pero negada, entonces indico la negación aquí y tomo desde este punto la entrada hacia esta compuerta, y por último tengo la entrada C. Y esto de aquí pues sería mi circuito. Nada más indico aquí cuál es la salida y listo. Entonces esta es la forma que debería de tener la actividad 1. Vamos a continuar ahora lo que son los teoremas booleanos. Como ya les había mencionado, los teoremas pues van a ser una serie de relaciones que existen entre las entradas y las salidas de nuestras compuertas lógicas. En el primer caso vamos a tener todos estos teoremas, desde el 1 hasta el 8, van a ser teoremas que en realidad lo único que nos dicen es el funcionamiento de cada una de las compuertas, o por lo menos de la compuerta AND y de la compuerta OR. ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, pues si se fijan, voy a dibujar aquí a un ladito la compuerta AND de dos entradas A y B. Bueno, aquí lo manejan como X, voy a ponerla como X, y vamos a hacer una tablita de entradas. Si yo tuviera dos entradas A y B, sé que esta tabla va a tener a la salida solo respuesta cuando haya un 1, 1. En todos los demás casos va a ser un 0, 0. Entonces, el primer teorema, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que X con 0, o sea, cualquiera de las entradas, cualquier cosa que haya en las entradas, en un AND con 0 va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, pues ese caso es todos estos casos de aquí. ¿Por qué? Porque cualquier caso, cuando se multiplica o cuando tenemos la operación AND con un 0, que es este caso y este caso y este caso, pues lo que tenemos es 0 a la salida. Entonces, esta expresión cubre prácticamente esa parte del funcionamiento de la compuerta AND. El otro caso es el teorema 2 y dice que cualquier cosa con un 1 va a ser cualquier cosa que entre. O sea, por ejemplo, si yo tengo un 1 en la entrada, si yo tengo un 1 aquí, lo que vamos a tener a la salida va a ser un 1. ¿Por qué? Porque este de aquí es el que me está dando el funcionamiento prácticamente de la compuerta. Si yo pongo un 0 en este punto de aquí, a la salida voy a tener un 0. ¿Por qué? Porque pues esta parte de aquí nos está modificando. La otra entrada del circuito nos está modificando. La única que nos está dando la modificación pues es esta X. Entonces prácticamente es como si tuviéramos activa la compuerta, como si tuviéramos activa gracias a este 1 que está fijo todo el tiempo, y el funcionamiento me lo va a dictar esta X de aquí. Entonces, por eso cualquier cosa que entre en X lo vamos a ver reflejado a la salida. Si al X entra un 1, vamos a ver a la salida un 1. Si en X entra un 0, vamos a ver a la salida un 0. Entonces, cubrimos pues otra parte de lo que viene siendo el funcionamiento, o el mismo funcionamiento de la compuerta AND, pero dicho de otra manera. Luego tenemos el teorema 3, el cual es pues X.X, o X AND X va a ser igual a X. ¿Por qué? Pues porque si en X hay un 0, si aquí ponemos un 0, ¿qué es lo que va a pasar? Ambas entradas van a estar en 0 y sabemos que esto de aquí automáticamente va a ser 0. Por su parte, si ponemos aquí un 1 en X, pues aquí vamos a tener un 1 y aquí vamos a tener un 1 y por lo tanto a la salida vamos a tener un 1. Entonces prácticamente se van a cubrir solo las combinaciones, esta de aquí, la primera, y la combinación última. Entonces, pues sigue siendo meramente funcionamiento de la compuerta AND. Y por último, tenemos el teorema de que cuando X AND X negado, pues esto de aquí siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque si X toma el valor de 1, en este lado vamos a tener 0. Y ya sabemos que si en cualquiera de las entradas hay un 0, pues a la salida vamos a tener un 0. Y por último, si este valor toma un 0,
Si esta X toma el valor de 0, pues aquí en este lado vamos a tener 0 y aquí vamos a tener 1 y por lo tanto a la salida vamos a tener 0. Entonces estos teoremas pues cubren prácticamente el funcionamiento de la compuerta AND. Lo mismo va a pasar con todos los teoremas desde el 5 hasta el 8, pero van a cubrir el funcionamiento de la compuerta OR. Voy a borrar esto de aquí para poner el funcionamiento de la compuerta OR y guiarnos con la tabla de verdad de la compuerta. Entonces, en este caso vamos a tener 0, aquí tenemos un 1, un 1 y un 1. Analicemos el primer teorema de compuerta OR, en el cual se dice que, pues, X OR 0, vamos a tener a la salida un X. ¿Por qué? Pues por el mismo caso que veíamos de este lado. Aquí tenemos un 0, pero si aquí entra un 1, sabemos que con la compuerta OR, en cualquiera de las entradas que hay un 1, a la salida vamos a tener un 1. Entonces el funcionamiento de la compuerta me lo va a estar dictando cualquier valor que tome X. Si X toma un 0 aquí, pues a la salida voy a tener un 0. Si X toma un 1 aquí, a la salida voy a tener un 1. El siguiente teorema pues va a ser algo similar. X OR 1 vamos a tener igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 1 ya fijo y cualquier cosa que entre en X no va a importar. Si ya tengo yo un 1 aquí, siempre va a haber un 1 acá. Entonces, cualquier cosa que tenga X, si X toma valor de 0, aquí hay un 1. Si X toma valor de 1, aquí va a haber un 1. El tercer teorema de las OR es el teorema 7. Vamos a tener cuando X OR X igual a X. ¿Por qué? Porque si aquí pongo un 0, va a ser un caso similar a este de aquí. Si aquí pongo un 0, aquí voy a tener 0 y 0, por lo tanto aquí va a haber un 0. Estamos cubriendo este caso de aquí. Y por último, si aquí hay un 1, aquí vamos a tener un 1 y aquí vamos a tener un 1. Y estaríamos en el último caso de la tabla de verdad y por lo tanto aquí va a haber un 1. Entonces cualquier valor que tome X lo vamos a ver reflejado a la salida de la compuerta OR. Y por último, tenemos el caso igual, donde tenemos X en un OR con su valor invertido. Aquí, a diferencia de este caso, aquí en este caso, en el caso de las ANDs, esto de aquí siempre era 0, pues en este caso siempre va a ser un 1. ¿Por qué? Porque si X toma el valor de 0, aquí tengo un 1 y aseguro el 1 del funcionamiento de la compuerta AND, que me va a generar un 1 a la salida. Y por otro lado, si yo tengo un 1 aquí, este 1 lo voy a tener en la entrada y por lo tanto este 1 me lo va a mantener. Entonces cualquier cosa que haya en la entrada, cuando tenemos este como cortocircuito de la entrada con un inversor, pues a la salida vamos a estar obteniendo un 1. Y pues les digo, estos teoremas desde el 1 hasta el 8 lo único que hacen es que cubren el funcionamiento de las compuertas y pues lo traducen a algunas expresiones booleanas, algunas expresiones lógicas. Vamos a tener algunos otros teoremas, que estos de aquí pues se consideran teoremas de varias variables. Son teoremas en los cuales pues no solo está involucrada una variable y un 0 y un 1, sino que ya involucramos cuestiones cuando pues tenemos compuertas con más entradas. Hay algunas de estas expresiones que se les llaman teoremas de relación, teoremas de adición, teoremas cuando agrupamos elementos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizar el funcionamiento de estos. Pues son algunas cosas sencillas. Dice que, por ejemplo, cuando tenemos X OR Y, es lo mismo que tener Y OR X. O sea, el orden de las entradas no afecta a nada. Es como si tuviéramos aquí un X, perdón, este es un AND. Si tuviéramos un OR, como si tuviéramos aquí XY, es lo mismo que si tuviéramos aquí un YX. Y luego tenemos lo mismo para el AND, sucede exactamente lo mismo, no importa el orden de los factores, X AND Y es lo mismo que Y AND X. Y luego tenemos algunas ya de agrupación, cuando tenemos tres variables, es lo mismo que si las agrupamos, no sé si agrupamos primero dos de ellas para hacer la operación con la tercera, o si agrupamos de esta manera, o si en verdad no las agrupamos y las metemos en una sola compuerta. O sea, este teorema de aquí se puede expresar de la siguiente manera.
esto de aquí, tener, bueno, esto es una compuerta, aquí lo que tenemos es una compuerta OR, es como si tuviéramos una OR de 3 variables, X, Y y Z, dice que es lo mismo a que si yo tuviera una compuerta OR con 2 entradas, en este caso viene siendo, para la primera parte de aquí de la expresión, es Y y Z, y luego la salida de esta expresión, que entrara a otro OR, en el cual solo tengo X. ¿Se fijan? Y esta parte de aquí dice que es esto mismo, pero pues al revés, ¿no? Si yo tuviera aquí X, Y y por último Z abajo. Entonces estas son expresiones que nos van a poder ayudar a resolver algunos circuitos para reducir la cantidad de compuertas que tengamos en nuestras expresiones. Lo mismo va a pasar con las compuertas AND, pero pues esto de aquí pues va a ser con AND, ¿no? O sea, es lo mismo que si tuviéramos una AND de 3 entradas, X, Y, Z, o como si tuviera yo primero un AND entre X, y luego lo que sale de este AND entra a otro AND, pero ahora con Z. Entonces estamos cubriendo ahorita hasta lo que viene siendo el teorema 12. ¿Qué es lo que va a pasar? Para el teorema 13. En el teorema 13 vamos a tener dos situaciones diferentes. Vamos a tener la situación A y la situación B. Bueno, esto de aquí pues se puede relacionar un poquito más con álgebra tradicional. Para el primer caso, pues, cuando tenemos las operaciones de este tipo, ya sabemos que cuando tenemos esto de aquí en la expresión de aquí, y luego esta multiplica esta expresión de acá. Pues aquí se hace lo mismo cuando tenemos un AND, o cuando tenemos una expresión en un OR aquí, que después tiene que multiplicar o tiene que pasar a un AND de este lado, pues se puede separar en el AND de las variables que están en un OR. Y para el caso 13b, pues es prácticamente lo mismo, pero cuando tenemos dos variables. Tenemos aquí W en un OR con X y de este lado tenemos Y en un OR con Z. Y lo que se hace es que se toma primero esta y se pasa, o se hace el AND con esto de acá, y luego este se hace el AND con este de acá, y luego en un segundo término, en un segundo caso, se toma esta de aquí con esta y esta de aquí con esta. Entonces lo que vamos a estar obteniendo es un WY OR WZ OR XY OR XZ. Entonces esto de aquí pues es muy parecido a la álgebra tradicional, pero pues hay que tener en claro que lo que estamos hablando son de expresiones lógicas. Entonces con esto de aquí vamos a ver más adelante cómo vamos a reducir algunas expresiones. Y luego tenemos el teorema 14, en el cual el teorema 14 tenemos dos situaciones, en el cual pues dice que X en un OR con XY es igual a X. Esto de aquí, si se fijan, pues no tiene ninguna relación con la álgebra tradicional. Esto de aquí es más bien en base a funcionamiento de lo que hace esto de aquí. Si nosotros expresamos esto como una tabla de verdad, metemos XY en una tabla de verdad y luego sacamos la operación XY y luego sacamos toda la operación completa, como lo tenemos en esta tablita de aquí, podemos ver que el funcionamiento total de esta columna con la columna de la expresión total es exactamente lo mismo. Tenemos los mismos casos, el mismo funcionamiento. Tenemos que cuando la expresión X más XY, pues va a responder exactamente igual que cuando solo tenemos el comportamiento de la X. Entonces, por eso podemos hacer esa reducción. Decimos que toda esta expresión de aquí, pues es igual a X nada más. Y lo mismo va a pasar con el teorema 15 y con el teorema 15b. Si ustedes sacan la tablita de funcionamiento de estos dos circuitos, perdón, de estas dos expresiones, van a encontrar que va a ser algo similar.
Entonces, esta expresión, la 15a, se puede reducir cuando x, el que está en un OR con x negado y, va a ser igual prácticamente al funcionamiento del circuito x OR y. Y lo mismo va a suceder con la expresión x negada, cuando está en un OR con x y, va a ser prácticamente lo mismo que x negado en un OR con y. Entonces, estas expresiones, como les acabo de comentar, nos van a ayudar a hacer algunas reducciones. Entonces, hay que tener bien en cuenta qué teoremas tenemos, qué es lo que dice cada uno de los teoremas y cómo se van a utilizar. Entonces, esto de aquí ya se explica, bueno, está tratando el caso del teorema 14. Les digo, el 15 y el 15b se pueden trabajar igual. Y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a simplificar una expresión, pues utilizando los teoremas que acabamos de ver. La expresión que nos ponen aquí, pues es y igual a b negado d en un OR con a b negado y b negado. Y pues vamos a tener varios pasos aquí. Dice que primero podemos factorizar las variables en común a y b. ¿Cuáles variables en común? Pues es este caso de aquí y este caso de aquí. Si nosotros factorizamos estos dos puntos, nos va a quedar de la siguiente manera la expresión. Y por último, nos podemos ir a los teoremas. Tenemos el teorema 8, en el cual tenemos x por x negado, nos va a dar igual a 1. Esto lo tenemos en esta parte de aquí, en el cual tenemos un d por d negado. Por lo tanto, esto de aquí se hace un 1. Y por último, nuestra expresión pues va a quedar prácticamente y igual a por b. Por aquí les ponía en la actividad que me respondieran qué significado tiene, en este caso, que se nos está eliminando la d. Bueno, pues la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que la entrada D, esta entrada D, no tiene ninguna inferencia en el funcionamiento del circuito. Cualquier valor que tome la entrada D no va a afectar al funcionamiento del circuito. El circuito va a estar afectado prácticamente por las entradas A y B. Por eso, cuando hacemos la simplificación, pues la entrada D se va. ¿Sí? El funcionamiento del circuito no depende de la entrada D, depende más prácticamente, o todos los unos, todos los cambios positivos, los vamos a ver solo con las entradas A y B. Por eso al hacer la simplificación se va, y esto de aquí pues tiene una implicación muy grande. Lo que tenemos que hacer es, bueno, si yo dibujara este circuito de acá, lo voy a tratar de hacer aquí chiquito. Si yo dibujara ese circuito, tengo una entrada AND de 3 entradas, bueno, una compuerta AND de 3 entradas, y tengo otra compuerta AND de 3 entradas, y por último tengo una compuerta OR de 2 entradas, y por un lado tengo a A en este caso aquí, y luego también tengo el A en la otra compuerta. Tomo de aquí un nodo y lo bajo hacia acá, y luego tengo aquí, voy a tener la B, la voy a tener aquí negada, y voy a tener la compuerta D sin negar en este caso aquí, y por este lado igual va a ser la compuerta B negada, que baja hacia acá, y por último acá tengo la compuerta D negada, una negación aquí y termino. Entonces esto de aquí vendría siendo mi circuito, pero la expresión que yo acabo de obtener con simplificación me dice que todo esto de aquí se puede reducir solo a esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El funcionamiento de este circuito es exactamente el mismo funcionamiento de este otro circuito. Si yo le doy valores a estas tres entradas,
vamos a tener cambios entre estas tres entradas que van a estar relacionadas directamente a cambios de estas entradas. O sea, cuando yo tenga un 1, 1 aquí, por ejemplo, un 1, 1 aquí, me va a funcionar exactamente que cuando yo tenga un 1, 1, 1 aquí, o que cuando yo tenga un 1, 1, 0 aquí. O si yo tengo en este otro circuito la combinación 1, 0, aquí va a ser lo mismo, me va a funcionar igual que cuando aquí tengo un 1, 0, o un 1 aquí, o un 0 aquí. Entonces el funcionamiento de estos dos circuitos va a ser el mismo, la respuesta a la salida en X va a ser la misma, solo que, pues si se fijan, en este circuito de aquí estoy necesitando más compuertas lógicas que en este de acá. Entonces, precisamente para eso nos sirve la reducción, para eso nos sirven los teoremas, y pues, hablando económicamente, nos conviene más armar un circuito en el cual solo estoy utilizando una sola compuerta, o sea, aquí solo estoy utilizando un elemento, estoy gastando en un elemento, bueno, dos si nos ponemos estrictos por la negación, pero en este caso, pues estoy necesitando un elemento, dos elementos, tres elementos, y luego la negación 4 y esta otra negación 5. Entonces, de 5 elementos, reduzco a 3 nada más. Y es mucho más fácil analizar esta operación de aquí, en la cual solo tengo dos entradas relacionadas con una compuerta AND, a hacer este análisis de aquí. Es más intuitivo este de abajo que este de arriba. Entonces, para eso nos va a servir todo lo que son los teoremas y lo que es el trabajo de reducción de expresiones, reducción de circuitos. Voy a borrar esto de aquí. Si surge alguna duda, no se molesten Perdón, no me molesta que me interrumpan, ¿eh? Si gustan interrumpir, pueden interrumpir. Entonces, vamos a tener dos teoremas más importantes. Estos de aquí, más o menos, ya les había dado una introducción a estos teoremas cuando les hablaba yo de que esto de aquí no era lo mismo que tener esto de aquí. ¿Sale? Entonces, esto de aquí no se hace. Para poder hacer esta separación, se tienen que utilizar los teoremas de De Morgan. Los teoremas de De Morgan lo que hacen es que cuando tenemos una variable, dos variables negadas juntas, para poderlas separar tenemos que cambiar el operador que las está uniendo. Para poder hacer esa separación, pues yo tengo que cambiar ese operador y ahora sí las puedo tener negadas independientemente. Eso es lo que dice el teorema de De Morgan. Si se fijan, en este lado tenemos las dos variables unidas por un operador OR, pero toda la operación está negada. O sea, en ese caso, lo que tenemos es prácticamente esto de aquí. Voy a dibujar una compuertita OR. Sí, pero me sale muy feo el OR. Tengo una compuerta OR de dos variables, en el cual tengo X y Y aquí, y a la salida tengo toda la operación negada. Hay que tener bien en claro que es toda la operación negada, por lo tanto a la salida voy a tener un X por Y todo negado. ¿Y qué es lo que digo con este teorema? Bueno, pues digo con este teorema que esto de aquí es exactamente igual que si yo tuviera una compuerta AND, pero sus entradas negadas independientemente. Este lado tengo X y aquí tengo Y, por lo tanto a la salida voy a tener X negado en un AND con Y negado. Esto de aquí se pudiera comprobar con una tabla de verdad para ver si es cierto lo que estamos diciendo aquí, pero pues así es como se va a trabajar. Cuando tenemos las variables independientes negadas en la entrada, o cuando queremos las variables independientes negadas con una negación independiente, lo que tenemos que hacer es cambiar la operación. Si, por ejemplo, el teorema 17, pues es prácticamente lo mismo, pero con AND. Cuando tenemos un AND entre estas dos variables, para separarlas tenemos que cambiar el operador que las une, que es, en este caso, el AND, lo cambio por un OR, y ya puedo tenerlas separadas las dos variables. Vamos a ver algún ejercicio de cómo se aplican los teoremas de De Morgan, pues ya en la práctica, ¿no? Aquí dice que se puede extender a más uso de variable, por ejemplo, 3 variables. Y ok,
vamos a ver lo que se hace en este caso, en este ejercicio. Voy a ponerlo de este lado, exactamente igual como está escrito ahí. A antes de negado, y luego esto está en un OR con un C y todo está negado. Ok, entonces dice que podemos primero, para poder separar o para poder tener independientes estas variables, que esta negación no me esté afectando toda la operación, pues primero tengo que cambiar este operador de aquí. Si yo cambio ese operador, voy a tener lo siguiente, voy a tener A de negado, yo voy a tomar todo esto como si fuera X y esto de aquí como si fuera Y. Por lo tanto, pues me va a quedar ahora la expresión C, ya C me va a quedar independiente y toda la variable X me queda con una negación. Ahora yo puedo hacer, en esta expresión de aquí, yo puedo separar ahora lo que falta. ¿Qué es lo que falta separar? Pues falta separar esto de aquí, lo que todavía lo tengo unido, y a esto yo lo puedo tomar con esto como X y esto como Y, y por lo tanto podemos trabajar el teorema de De Morgan ahora con un AND. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar este operador que tengo en este punto para poderla separar. Entonces, esto me va a quedar como si tuviera A negado, B con doble negación. Esta negación de abajo se mantiene, esa negación de abajo no se elimina. Se mantiene la doble negación, separamos nada más esta barrita de arriba, nos va a quedar en dos líneas independientes, pero hay que hacer el cambio del operador. Esto de aquí hay que indicarlo con paréntesis, que es una operación separada de este C de acá. Por último, pongo mi C negado de este lado. Va a pasar algo interesante. Cuando yo tengo dobles negaciones, se pueden eliminar. Esta doble negación se puede eliminar. ¿Por qué? Porque si B llegara a tomar el valor de 0, lo que hacemos con la primera negación es que cambia a 1 y con la última negación va a cambiar a 0 de nuevo. Entonces, pues es como si no le estuviéramos haciendo ningún efecto a esa variable. Por lo tanto, estas dos negaciones se pueden eliminar y mi expresión puede quedar de la siguiente manera. Entonces ya aplicamos teoremas de De Morgan, ya no se puede hacer más con teoremas de De Morgan en este punto, pero pues tenemos el teorema en el cual podemos trabajar esta de aquí con esta de aquí y esta de aquí con este de acá para poder obtener la expresión en suma de productos. Entonces lo que puedo obtener aquí pues es la expresión AC negado, A negado, C negado en un OR con BC negado. Y por último, esta es la expresión resultante. Entonces yo pudiera escribir este circuito de aquí, o esta expresión de aquí, con muchas negaciones, pero al final también puedo escribir esto de aquí y ambos circuitos, este circuito y este circuito, van a funcionar de la misma manera. Vamos a tener el mismo comportamiento a la salida en ambos circuitos. Entonces esta es la manera en la que vamos a estar utilizando los teoremas, todos los teoremas, incluyendo los teoremas de De Morgan, para poder hacer simplificación de expresiones. Y por último, les encargaba yo que hicieran este circuito de aquí, que redujeran esta expresión que les estoy poniendo. Entonces vamos a hacerla aquí entre todos para ver si tuvieron dudas. Lo primero que tenemos que hacer es separar la expresión desde esta operación de aquí, y lo que hago es que la cambio por otro operador y separo la expresión. La voy a separar en dos términos, que es este de aquí, y luego pongo aquí el OR, y luego aquí B, OR B negado, y todo esto en una negación. Y luego ahora puedo separar estas partes de aquí, voy a separar la A y la C, y puedo separar la B y la D. Esto va a cambiar, me va a quedar así. Elimino las negaciones, que es esta doble negación de aquí y esta doble negación de acá, y ahora me queda AC negado en un OR con B negado B. Y es todo lo que se puede hacer, ya no se puede aplicar ningún otro teorema, ¿no? No podemos hacerlo. No, ya tenemos la expresión en suma de productos, no podemos factorizar, no podemos hacer ninguna otra operación. Hasta ahí llega. Entonces, esto de aquí era el resultado de esta simplificación. Es solamente trabajar el teorema de De Morgan para poder resolver esta expresión. Espero que hayan llegado a este resultado.
Vamos a, entonces, no sé si hay dudas en este documento, pues me los pueden hacer llegar, si no vamos a pasar al documento siguiente. Escucho por ahí que se abre algún micrófono. No, era para decirle que no tiene dudas, pues. Perfecto. Entonces vamos a pasarnos al siguiente documento. En el siguiente documento se va a estar trabajando también simplificación, pero utilizando unos métodos que son un poquito más gráficos. Voy a borrar todo esto para que quede el documento en blanco. Si hay alguna duda pueden revisar el video. Vamos a pasarnos al siguiente entonces. Nos pasamos a lo que viene siendo técnicas de minimización utilizando el elemento llamado mapa de Carnot. Bueno, hasta ahorita vimos minimización utilizando teoremas, que es una minimización pues un poquito más algebraica. Tenemos que ver cuáles son las relaciones que tenemos entre las expresiones o entre los términos de mi expresión booleana, y partiendo desde ahí, pues visualmente tenemos que hacer las relaciones, ver qué relaciones podemos simplificar, qué cosas podemos eliminar, qué cosas no podemos eliminar. En este caso vamos a trabajar un método que es un poco más gráfico. Se le llama gráfico porque pues tenemos que hacer el dibujo de un mapa y en ese mapa empezar a meter variables y ver cuáles son las agrupaciones que se pueden hacer dentro de este mapa para poder simplificar variables. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a tener esta forma que se llama forma suma de productos, y en la forma suma de productos pues nos va a ayudar para poder hacer esta simplificación. Siempre vamos a buscar que mi expresión se encuentre primero en esta forma de aquí, que es suma de productos, o sea, van a ser elementos, operaciones AND entre variables que todas entran a un OR. Entonces al final mi expresión o todos mis circuitos van a quedar al final con un OR a la salida, como es este circuitito que yo tengo aquí. La última operación es una operación OR. Y pues lo demás son AND entre las entradas. Entonces vamos a tratar de llevar siempre la expresión o cualquier expresión booleana a lo que viene siendo suma de productos. Y luego dice que tenemos pues esta manera que ya trabajamos ahorita, que es primero llevar a suma de productos la expresión, y ya en suma de productos aplicamos repetidamente De Morgan, y después de Morgan pues ya aplicamos cualquier otro factor que se pueda factorizar o que se pueda hacer por ahí alguna otra simplificación. Es lo que acabamos de hacer ahorita y se hace con estos dos pasos. Entonces no siempre pues es obvio, como lo mencionan aquí, qué teoremas deben de aplicarse. Por ejemplo, en este ejercicio que tengo aquí, que está pues relacionado a este circuito, esto se puede trabajar de dos maneras. Por ejemplo, primero aplican teorema 17 aquí, que es teorema de De Morgan, para separar esta parte de aquí, y luego eliminan pues estas dos variables, estas dos dobles negaciones que hay aquí, y luego se realizan multiplicaciones, multiplican pues este término de aquí por A primero, y luego este término por C después, y van a obtener esta expresión que hay aquí. Y después de aquí aplican el teorema x.x, que va a ser igual a x, y lo aplican en este término de aquí. Aplican en este término de aquí, tenemos x.x, y por lo tanto pues es como si tuviéramos solo esta expresión de aquí. Y partiendo de aquí va a haber dos caminos diferentes. En el primer camino podemos factorizar AB, en este caso de aquí, en estos dos términos, o también podríamos factorizar A y C que tenemos en estos dos términos. ¿Cuál es el mejor de los dos? Pues probablemente los dos nos van a llevar a al mismo resultado. En este caso, por ejemplo, factorizan lo que viene siendo A y C. Toman la factorización de A y C y nos va a quedar en un OR B y B negado. Esto de aquí ya sabemos que se puede hacer un 1, y por lo tanto al final solo va a quedar A y C en un OR con A y B, y aquí termina la expresión. Bueno, lo que se puede hacer es factorizar nada más A, se saca la A de aquí y se deja expresado así. Pero normalmente, pues ya dijimos que esta expresión no nos va a servir mucho. Lo que queremos es dejarlo en suma de productos. Hasta aquí podríamos llevar nuestra simplificación. Aquí ya no hay más simplificación. Y por el otro método que yo les comentaba, es si factorizáramos, o sea, si dejáramos A, B, C, y luego factorizamos A y B. En este caso nos va a quedar aquí un 1 y nos va a quedar en un OR con C. Ok,
¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos este tipo de expresiones? Que tenemos una variable que está en un OR con un número, con 1. Pues dijimos que esto de aquí era igual a C, ¿no? Entonces vamos a tener ABC y de este lado AB negado, que va a estar relacionado a 100. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Se factoriza A y C y luego se elimina la B. Y vamos a llegar prácticamente al mismo resultado. Entonces, pues, tenemos dos caminos por los cuales llegamos al mismo resultado de la expresión. Y esta expresión, pues ya nada más es dibujar su circuito y vemos que la simplificación del circuito es esto que tenemos aquí. Y ya, pues, es más claro o pasamos de tener un montón de elementos, tenemos 3 elementos de negación y tenemos una compuerta AND toda negada, o una NAND, 2 compuertas AND y por último una compuerta OR. Y esto de aquí solo pasa a tener 3 elementos que viene siendo una AND, una OR y una NOT. Como ejemplo se les pedía simplificar aquí una expresión. Me borro esto de aquí. Y vamos a ver si podemos hacer la simplificación de esta expresión. La voy a apuntar aquí arriba. Tenemos Z igual a B negado, C negado, un OR con A, B negado, C, y luego un OR con A, B y C. Y hago esto para acá. A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues tenemos que pasar a suma de productos y partiendo de suma de productos, bueno, ya vemos que ya está en suma de productos, vemos si hay algún teorema de De Morgan que aplicar. En este caso no hay ningún teorema de De Morgan que aplicar porque no tenemos ningún término, ninguna operación que esté negando a varias variables juntas. Entonces, desde aquí tenemos que empezar a ver si podemos factorizar algo. Analizamos, ¿qué es lo que se puede factorizar? Bueno, en este caso podemos factorizar este término con este término de acá. ¿Y qué otra cosa podemos factorizar? Parece que nada más, ¿no? Ok, entonces hacemos esa factorización. Nos va a quedar igual a B negado, C negado. Sabemos que esto de aquí se hace un 1, por lo tanto nos va a quedar la expresión y luego aquí podemos factorizar la A, nos va a quedar C en un OR con B negado y C negado. Y esto de aquí tiene un teorema, ¿no? Sí, profe, creo que es el teorema 15b. Ajá. Nos va a quedar A igual a, si no me equivoco, era X más Y, ¿no? X más Y negado, bueno, C más B negado. Déjenme, voy al teorema para revisarlo, que se me olvidó cuál era. Ok, bueno, entonces ese teorema no lo encontramos aquí. Aquí, si se fijan, está faltando ese teorema que es donde tengo X y ambas de aquí negadas. Esto de aquí va a ser igual a X por Y negado. Entonces lo expresamos así. Y por último, esto de aquí, pues se puede llevar, nada más hacemos las relaciones, AC y si no me equivoco, esta expresión tiene una segunda simplificación.
Ok, sí. Esta es una de las expresiones y la otra expresión es cuando podemos simplificar, me lo hago con color verde, cuando podemos tomar esto de aquí con esto de acá. Si fijan, también podemos factorizar ese a b negado y aquí lo que vamos a estar eliminando es el c negado con c y por este lado me sigue quedando a, b y c. Entonces esto de aquí se hace un 1 y ahora voy a tener a b negado con a, b y c. Y voy a tener algo similar, puedo factorizar por este lado b negado o b y c. Y dijimos que esto de aquí era igual el otro, que es x negado, bueno, b negado por c. Y ya nada más queda hacer aplicar el otro teorema, el cual dice que es a b negado a c. Y si se fijan, esta expresión de aquí es exactamente igual a este de aquí, solo que lo hicimos por dos métodos diferentes. Por un lado, factorizamos a b en este caso, y en este otro caso, lo que factorizamos, déjenme esto de aquí, o con rojo, factorizamos por este lado a y b negado, y por este lado factorizamos el a y c. Y aplicando teoremas, pudimos llegar a la misma solución. ¿Sí? Solo que pues nos queda en un orden diferente. Aquí nos queda la C de este lado, acá de este lado me queda la C, y de este lado me queda la B, y de este lado me queda la B negada. Entonces son dos caminos distintos, son dos formas de empezar a factorizar nuestra expresión, pero como dicen, todos los caminos llegan a Roma, pudimos llegar a la misma expresión por ambos casos. ¿Sale? Entonces aquí nada más hay que tener en cuenta que este teorema pues no está en el listado, pero se puede hacer también. ¿Sale? Tomamos nada más la variable c, en este caso va a quedar sin negar, y aquí la tenemos la variable b negada, por lo tanto pasa negada hacia abajo. Acá en este caso lo que tenemos es la variable b negada aquí, va a pasar negada hacia abajo, y tomamos nada más la otra variable que nos falta de este lado y la pasamos hacia abajo sin negar. Entonces este ejercicio era importante para que viéramos esto, que cualquier camino que tomemos en la factorización nos puede llevar al mismo resultado. Y ya lo comprobamos también en otro ejercicio, en el otro documento. Vamos a ver ahora lo que viene siendo el mapa de Carnot. Precisamente para evitar que haya diferentes caminos, que haya caminos en los que nuestra simplificación se pueda tornar algo complicada, que digamos, ay, pues aquí ya no tengo un teorema, déjame ver cómo se aplica ese teorema. Para evitar esas situaciones, vamos a tener este método que es un método gráfico, es un método de agrupación, el cual se llama pues mapa de Carnot. Les explico qué es el mapa de Carnot. El mapa de Carnot va a ser prácticamente un listado, o va a tomar todas las combinaciones que se pueden hacer dentro de mi tabla de verdad y las va a colocar dentro de un cuadrito, dentro de una tabla en la cual vamos a tener las variables listadas en esa tabla. Vamos a encontrar diferentes nomenclaturas para hacer esta tabla. Hay otra nomenclatura que mucha gente la usa, a mí me gusta menos esta nomenclatura, que es dibujar la tabla así, y luego ponen aquí arriba en esta esquina las variables, de este lado ponen la variable A, de este lado ponen la variable B, y aquí indican que esto de aquí es la variable negada, y esta es la variable sin negar, y en este lado tienen la variable negada, y en este lado la variable sin negar. En el mapa de Carnot lo que se busca es tener todas las combinaciones del mapa, todas las combinaciones de la tabla, por lo tanto tenemos que tener listadas nuestras variables. En este caso tenemos la variable A negada y en este caso tenemos la variable A sin negar, y para el caso de este 0 y este 0 tendríamos la variable B negado, y para el 1 tendríamos la variable B sin negar. Entonces estas variables se tienen que acomodar. Siempre se van a acomodar en la primera casilla las negadas y en la segunda casilla las sin negar. Igual hacia este lado, hacia el horizontal, la primera casilla la negada y luego la sin negar. Cuando hay más variables, pues se van a tomar por pares, y igual tenemos que empezar por las negaciones de las variables, primero las variables negadas, y se van a ir quitando, se van a ir acomodando de manera en que solo cambie una variable en estos mapas. Vamos a empezar por partes, pues vamos a leer cuáles son los puntos importantes de mi mapa de Carnot. Dice que la tabla de verdad
pues nos proporciona un listado de todas las posibles combinaciones para X. Lo mismo va a hacer el mapa K. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio en el cual tenemos un mapa de dos variables. Bueno, tenemos una tabla de dos variables, que es la variable A y la variable B, y tenemos la salida X. Y pues tenemos algunas combinaciones para estas dos variables. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente incluir todas estas dentro de un mapa. Vemos aquí que la expresión de salida para esta tabla, pues va a estar dada por los unos nada más. Tomamos el primer uno o el uno en donde esté y vemos cuál es la expresión o cuál es la relación de las variables que tenemos. Si fijan, en este caso tenemos ambas variables en cero, por lo tanto es A negado, B negado en un AND. Cada uno que tenga en una tabla de verdad va a estar relacionado a la operación AND entre las variables que indiquen, o entre la combinación de variables que me genere ese 1. Por ejemplo, aquí abajo tengo otro 1 y veo que es un 1, 1. Por lo tanto, la combinación de variables que me genera este 1 son las dos variables sin negar. Y por último, tomamos estos términos independientes, cada uno de estos términos independientes, y los metemos en un OR. De esta manera podemos formar la expresión desde la tabla de verdad. Ahora, esto de aquí, ¿cómo lo expresamos en el mapa? Bueno, ya les dije, tenemos que listar estas variables en este mapa. Tenemos la variable sin negar, perdón, negada y luego sin negar, y en este lado negado y luego sin negar. Y lo único que hacemos es que tomamos cada una de estas variables, cada una de estas combinaciones y las colocamos en el mapa. Por ejemplo, esta casilla de aquí es la casilla A negado, B negado. Y esta casilla, pues, dice que tiene un 1. Colocamos ahí ese 1, que es este 1 que está aquí. Y luego nos pasamos a la siguiente combinación. Normalmente lo que se hace es que se toman solo las combinaciones en las que haya 1 para no tener que listar uno por uno los casos. Nos vamos al siguiente caso, que es el caso en el que tenemos las dos variables sin negar. Entonces yo me voy a esta variable que no está negada, me voy a esta variable que no está negada, y en la casilla donde no está negada ninguna de las variables voy a colocar el otro 1, que es este punto de aquí. Y lo demás lo lleno con ceros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo demás son ceros. Entonces aquí es un 0 y aquí es un 0. Y si se fijan, pues tengo ya todo este listado de todas las combinaciones posibles de este listado, ahora las tengo en este mapa de acá. No hay más combinaciones que no se estén contemplando, no hay ningún comportamiento diferente. Todo el comportamiento que está en esta tabla de aquí la estoy pasando a este mapa de acá. Entonces, esto de aquí nada más es para que sepan que pueden encontrarse esta nomenclatura aquí. Entonces, es lo mismo como si tuviéramos aquí el A negado y aquí el A sin negar, o aquí el B negado o el B sin negar. A mí no me gusta esta nomenclatura, se me hace un poco más confusa. A mí se me hace mejor utilizar la nomenclatura que les estoy poniendo en el documento. Vamos al punto 2. Dice, las casillas del mapa K se etiquetan de manera que las casillas adyacentes, o sea, las casillas a un lado, cada una de las casillas que se encuentran a un lado, por ejemplo, si estamos tomándonos en esta casilla de aquí, vamos a tener que la adyacente es esta de acá, y hacia abajo pues va a ser esta de acá. Si nos tomamos en esta casilla, si nos posicionamos en esta casilla, sus adyacentes van a ser esto de aquí, pero también esto de acá, y también esto de acá abajo. Entonces las casillas adyacentes, o sea, las casillas que están a un lado en forma horizontal, difieren solo por una variable. O sea, de aquí a aquí, solo tenemos que una variable va a cambiar. En este caso, la variable que está cambiando es la de negada. Pero si nos posicionamos en esta variable hacia acá, igual solo está cambiando la de negada, pero hacia acá también solo está cambiando una variable. Si se fijan, aquí tengo la D y aquí se mantiene la D sin negar. C. Y por último, me quiero borrar. Por último, este caso de aquí, si ustedes se posicionan hacia la izquierda, pues vemos que la única variable que cambia es la C, pero si se posicionan hacia la derecha, la única variable que cambia, pues también es la C. La D se mantiene en todo caso. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer este acomodo. Este acomodo nos va a asegurar que solo una variable cambia de manera adyacente, ¿no? Va a pasar algo interesante también.
si yo me posiciono en esta variable, hacia este lado, ¿qué habría? Bueno, pues hacia este lado estaría esta casilla de aquí. ¿Por qué? Porque solo está variando una variable. Entonces, la casilla que está en el extremo se considera adyacente hacia esta casilla de acá. O dicho de otra manera, es como si nuestro mapa se estuviera replicando o se estuviera repitiendo hacia cualquier lado. Si nosotros continuamos nuestro mapa hacia acá, aquí tendríamos en este caso la casilla C negada D, o hacia este lado tendríamos la casilla C negado D negado. Y luego aquí seguiría la casilla C negado D, y luego hacia este caso, perdón, C negado D, sí. Aquí hay un error, chicos. En este dibujo de aquí está mal indicada la negación. La negación debe de estar en D. Porque no podemos tener la misma aquí y acá. Entonces, este caso debe de ser, la negación debe de ser en D. Aquí no hay que confundirlo. Bueno, entonces aquí no sería esto, sería C denegado. Solo está cambiando una variable y por lo tanto vamos a considerarlas adyacentes. O sea, los valores en esta tabla se seguirían repitiendo. Aquí tendríamos 0, 0, 0 y 0. Y en este caso tendríamos 1, 1, 1 y 0. Y les digo, es como si tuviéramos un espejo que va a replicar el mapa a su vez hacia este lado, pero también hacia este lado de acá. Y lo mismo hacia abajo y hacia arriba. Si nos posicionamos en esta casilla de aquí, hacia arriba tendríamos ahora, hacia este lado tendríamos la combinación A, B negado. Entonces, esta casilla va a ser adyacente con esta casilla de acá. Entonces, esta casilla de la esquina va a tener como adyacente a esta casilla de aquí, pero también a esta casilla de acá. Entonces, este punto es importante para el momento de agrupar. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando tenemos un mapa de 4 variables, lo que se hace es que se toman de manera descendente. Tomamos primero la variable A y B y la listamos de manera vertical en nuestro mapa. Tomamos aquí la variable A y B. Y luego tomamos las otras 2 variables y las listamos de forma horizontal. Si tuviéramos una tabla de 3 variables, A, B y C, tomamos igual primero el A y el B y lo listamos en nuestro mapa de Carnot, en este lado, A y B. Y por último, tomamos la variable C y la colocamos en este punto de aquí. Un mapa de 3 variables quedaría de esta forma entonces. Entonces, es la manera en la que se van tomando las variables para dibujarlas en nuestro mapa de Carnot. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso. Para hacer o para formar el mapa de Carnot, solo tiene que estar cambiando una casilla, tiene que estar cambiando una variable en cada una de las casillas adyacentes. Lo mismo va a pasar de forma vertical. De forma vertical solo tiene que cambiar una variable a la vez. Entonces, para asegurar esa, que esto se cumple, pues tenemos que acomodar de esta manera, ¿sí? Ya como lo estamos poniendo aquí. Primero las 2 negadas, y luego la primera negada, luego ninguna negada, y por último la última negada. Lo mismo sucede en la parte de arriba, las 2 negadas, y luego la primera negada, y luego ninguna negada, y por último solo la última negada. Aquí en este caso les dije que eso está mal, esto de aquí debe de ser un C denegado. Entonces, con esto de aquí, aseguramos esa correcta colocación de mis variables en el mapa de Carnot. Ahora, ¿a mí de qué me va a servir el mapa de Carnot? Bueno, me va a servir para poder hacer agrupaciones. Vamos a tomar, siempre que tengamos unos adyacentes, podemos agruparlos. Tenemos primero el agrupamiento de 2 variables, que es cuando tenemos, pues, en esta posición
los unos, si tenemos en esta posición los unos, podemos agruparlos en este grupito de 2, o si los tenemos de esta posición, también podemos agruparlos así. Eso no va a pasar si llegáramos a tener, por ejemplo, en esta casilla un 1 y en esta casilla un 1, no podemos hacer agrupaciones así. Estas agrupaciones no se pueden hacer. ¿Sí? Las agrupaciones en diagonal no se pueden hacer, solo se van a hacer las paralelas o las horizontales. Y lo que va a generar esta agrupación de aquí es precisamente que se elimine una variable. Si nosotros nos fijamos de este lado de aquí, tenemos involucrados a estas dos combinaciones, a la combinación A negado B y la combinación A sin negar y B sin negar. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos esto en una expresión, pues tendríamos, con esta variable de aquí, tendríamos la expresión A negado B C negado, que es este punto de aquí, y por otro lado tendríamos A, B y C negado, que es este punto de aquí. Por la agrupación que tengo, yo me puedo fijar en cuál es la variable que está cambiando. De aquí a acá, ¿qué variable cambia? Bueno, pues está cambiando la A negado, en este punto cambia a A. Por lo tanto, esa variable que cambia la puedo eliminar. Yo puedo quitar esa variable cuando son agrupaciones de este tipo y la variable que cambia se elimina. Por lo tanto, solo me va a quedar de este lado, me va a quedar solo la B, que es la variable que no cambia, y de este lado se queda la variable C negado. Por lo tanto, esto de aquí abajo es el equivalente de esta expresión que tengo aquí arriba. Si yo aplicara teoremas, pues podría factorizar el B y el C negado. Si yo aplicara teoremas, factorizaría esto de aquí así, y me quedaría en un A negado con A, por lo tanto esto de aquí se hace un 1, y solo me queda el B y el C. Entonces gráficamente vamos a hacer estas simplificaciones, nada más nos fijamos cuál es la que cambia, y la que cambia la eliminamos. Vamos a ver este ejemplo, pero ahora con una combinación en la cual pues tenemos adyacente de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos fijamos hacia qué lado va a cambiar nuestra agrupación. Si se fijan en este lado, pues está cambiando de C negado a C, y por lo tanto puedo eliminar esa C. Esta C de aquí se va y solo nos va a quedar la combinación de este lado, que es A negado y B. Lo mismo va a pasar con pares adyacentes de este tipo. Ya les había comentado que esta casilla de aquí es adyacente con esta casilla de aquí. ¿Por qué? Porque solo está cambiando una variable, está cambiando la variable A. Entonces de aquí a aquí me fijo cuál es la variable que cambia, cambia la variable A, y de este lado solo me va a quedar el B negado, y en la parte de arriba me va a quedar el C, esta casilla de aquí. Por lo tanto, esta reducción de aquí, pues me genera esta expresión de aquí, que es B negado, que es la única variable que queda, y acá el C negado. Lo mismo va a pasar en este caso. Podemos tener adyacentes en las esquinas, esta con esta de aquí, y hay que tener claro algo. Cuando tenemos estas agrupaciones, hay que indicarlas de esta manera, que la agrupación queda abierta, ¿sí? Nosotros no podemos decir que esto de aquí es agrupación si yo las encierro en un círculo. Si yo las encierro en un círculo, esto de aquí no se va a tomar en cuenta. Tengo que indicar que la agrupación que estoy haciendo está abierta hacia este lado, o que la agrupación la estoy haciendo con la variable de abajo. ¿Sale? Tiene que quedar hacia abierto. En este caso hacemos lo mismo. Hacemos la agrupación, indico yo aquí la agrupación abierta hacia este lado. Por lo tanto, el par que estoy formando es aquí. ¿Por qué? Porque es como si yo pasara toda esta columna hacia este lado de acá. O sea, yo pusiera el 1 aquí, el 0 y el 1, y en realidad mi agrupación quedaría pues con esto de aquí. ¿Sale? Así es como yo estaría formando mi par. O como si yo pasara esta columna para este lado, y aquí yo tuviera 0, 0, 0 y 1, y la agrupación la estuviera haciendo, pero con este 1 de aquí. Entonces, por eso es importante la notación con la que vamos a estar haciendo las agrupaciones en este caso de aquí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta agrupación. Vemos cuál es la variable que cambia. Vemos que la variable cambiante se encuentra en la parte de arriba, y la variable que se me está eliminando es la C. Por lo tanto, la expresión que me va a quedar resultante de este par o de esta agrupación, pues es el término A, B negado de este lado, que es esto de aquí, y por último, la última variable que nos queda en la parte de arriba, que es la que no cambia, que es la variable D, que es esta de aquí. Y por último, pues lo que nos está quedando es esta expresión, A, B negado, D negado.
Entonces es interesante que en agrupaciones de dos variables o en grupos de dos o en grupos de pares se nos elimina una variable. ¿Qué otro tipo de agrupación voy a tener? Bueno, pues puedo obtener agrupaciones por cuádruples, que es cuando tengo 4 unos en línea vertical, en línea horizontal, o 4 grupos agrupados, perdón, 4 unos agrupados de esta manera, que se encuentran juntos los 4 unos en un punto. O por ejemplo, si yo los tuviera aquí, yo tuviera un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí, podría agruparlos aquí también. Sí, entonces los encierro en un cuadrito o en un círculo y de esta manera puedo indicar la expresión, puedo indicar la agrupación. ¿Qué es lo que va a pasar con las agrupaciones de cuádruples? Bueno, pues veo precisamente cuáles son las variables que están involucradas y veo cuáles son los cambios que hay en esas variables. Veo que la variable A se encuentra negada aquí y cambia a sin negar de este lado, y la variable B se encuentra negada aquí y cambia a sin negar acá, y cambia de negado a sin negar acá. Por lo tanto, todo este lado de aquí se me va a eliminar. Y lo único que me va a quedar va a ser la variable que no cambia en ningún momento, que es la variable C que tengo aquí arriba. Entonces, de tener pues todas estas combinaciones, A negado, B negado, C, A negado, B, C, A, B, C, A, B negado, C, todo en un OR, puedo simplificarlo a solo tener la expresión de C. Lo mismo va a pasar en este caso, cuando los tengo pues de manera horizontal, veo cuáles son las variables que cambian, veo que todas estas cambian, por lo tanto todas estas se van a eliminar. Elimino todas esas variables y la única combinación que me va a quedar pues es la combinación que no cambia en ningún momento, que es la combinación A y B. ¿Qué es lo que pasa con este de aquí, con esta agrupación en cuadrito? Bueno, pues veo cuál es la variable que cambia del lado vertical, la variable que cambia es la A, por lo tanto solo me va a quedar la B, y veo cuál es la variable que cambia de aquí a aquí, veo que la variable que cambia es la C, por lo tanto solo me va a quedar la D, y este es el resultado de esta agrupación. Como les había comentado, si yo tuviera la agrupación aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo tuviera un 1, 1, 1 en esta posición y yo hiciera la agrupación aquí, pues veo cuál es la variable que cambia. En este caso, la variable que cambia es la B, por lo tanto me va a quedar la negada. Y de este lado cambia la D, por lo tanto me va a quedar la C negada. Y esta sería la expresión que representa este grupo de acá. ¿Sale? Entonces es sencillito, es nada más ver, fijarnos cuáles son las agrupaciones que tenemos. También podemos tener este tipo de agrupaciones en la cual pues ya sabemos que esta casilla es adyacente con esta y esta es adyacente con esta, por lo tanto puedo hacer una agrupación de este tipo, un cuádruple de 4 variables, pero pues las vamos a encontrar en los extremos. Entonces lo mismo, nos fijamos cuáles son las variables que cambian, en este caso cambia la variable D, por lo tanto solo me queda de este lado, y de esta y esta, la variable que cambia es la variable C y solo me queda la D negada. Entonces, por eso puedo obtener la expresión de ese agrupamiento, de ese cuádruple, de esa forma. Pudiera tener también una agrupación, si yo tuviera un 1, 1 aquí, pudiera tener una agrupación, perdón, así. Si yo tuviera un 1, 1 aquí abajo, lo pudiera agrupar así. ¿Sale? Entonces, esta agrupación, pues lo que me estaría generando, pues es precisamente ver cuáles son los cambios que tengo. ¿Cuál es la variable que cambia de aquí a acá? Pues está cambiando la variable A, por lo tanto me va a quedar solo el B negado. Y solo veo cuál es la variable que cambia aquí arriba. Está cambiando la variable C, por lo tanto solo me va a quedar B. Y esta agrupación me generaría esta combinación, que es B negado B. Entonces es sencillo, es nada más ver cuál es la variable que cambia, cuál es la agrupación que puedo hacer, y en base a eso pues voy reduciendo. Y el último cuádruple que puedo tener es cuando en todas las esquinas tengo un 1. Si en todas las esquinas tengo un 1, pues ya sabemos que esta es adyacente a esta, pero esta también es adyacente a esta, y esta a su vez es adyacente a este, y este es adyacente a este de aquí. Entonces, como todos son adyacentes, puedo hacer la agrupación y solo veo cuál variable está cambiando en todos los casos. De aquí a aquí solo está cambiando la A, me va a quedar el B negado. Y de aquí a acá está cambiando la variable C, me queda el B negado. Entonces esto es agrupación por cuádruples y voy a tener una última agrupación que es una agrupación por octetos, y estas son las formas, las únicas formas en las que me lo puedo encontrar.
Lo mismo, para ver cuál es la variable resultante, pues veo cuáles son las que cambian. Por ejemplo, en este caso cambian todas las de arriba y de aquí a aquí cambia la A, solo me va a quedar la B. Igual de este lado, de esta combinación de aquí arriba me va a estar variando solo la D, me va a quedarse negado y todo esto de aquí se elimina. En este caso, pues se va a eliminar todo lo de arriba y me va a quedar solo la B negada. Y en este caso se va a eliminar todo lo de este lado y solo me va a quedar la D negada. Es bastante intuitivo cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cosa importante aquí en este caso. En el cuádruple, ¿cuántas variables se eliminaban? Se eliminaban 2 variables. En el par se elimina una. Y en el cuádruple, ¿cuántas variables se nos están eliminando? Se nos están eliminando 3 variables. Una relación también padre que se puede hacer con esto es, pues con 2 variables, ¿cómo se expresan 2 variables? Pues el 2 se expresa como un 2 a la 1, ¿no? 3 variables. Perdón, aquí sí, aquí son 4 variables. ¿Cómo expresamos el 4 variables? Pues 2 a la 2. ¿Y cómo expresamos un grupo de 8? Pues el 8 lo expresamos como un 2 a la 3. Sale 2 a la 3 es 8. 2 a la 2 es 4. Y por último, 2 a la 1 es 1. Y si se fijan, la variable que se está, o la cantidad de variables que se está eliminando, es precisamente la potencia de esto de aquí. Entonces vamos a poder seguir un proceso de simplificación utilizando lo que vienen siendo los mapas de Carnot. El proceso de simplificación pues se reduce a estos 7 pasos y pues vamos a leerlos para ver qué es lo que hace. Dice que proceso de simplificación, usando los agrupamientos anteriores en un mapa acá, en un mapa de Carnot, podemos obtener directamente la expresión simplificada de un circuito. Podemos decir que la regla principal es cuando una variable aparece tanto en su forma complementada como no complementada, o sea, negada o sin negar, dentro de un grupo, esa variable es la que se elimina. Es lo que yo les mencionaba, que cuando la variable cambia de negado a sin negar o de sin negar a negado, esa variable se va a eliminar. Las variables que son iguales para todas las casillas del grupo deben de aparecer en la expresión al final. Las variables que no cambian se mantienen hasta la expresión final. Entonces, entre más grande sea el grupo que hagamos de 1, pues más variables se van a eliminar. Ya vimos aquí arriba cuál es la relación que tenemos para poder eliminar variables. Y los pasos que debemos de seguir, pues son los siguientes. Partiendo de la tabla de verdad, podemos construir el mapa acá y vamos a colocar todos los unos que existan en el mapa de verdad, los pasamos a la casilla correspondiente, a la casilla correspondiente de la combinación correspondiente de la tabla de verdad, la pasamos a el mapa. Colocamos todos los unos y ya al haber colocado todos los unos, todo lo demás lo rellenamos con ceros. En el paso 2 dice que hay que examinar el mapa primero en busca de unos adyacentes y vamos a marcar todos los unos que encontremos solos. Todos los unos que no tengan ningún uno adyacente los vamos a tomar y los vamos a encerrar en un circulito y les vamos a llamar unos aislados. Luego tomamos el paso 3 que dice que vamos a buscar todos los unos adyacentes que solo tengan un 1 adyacente. Esto para formar pares. Y después, o sea, primero tomamos todos los unos que no están en ningún grupo. Y luego tomamos los pares. Y luego agrupamos cualquier octeto antes de cualquier otra agrupación. Nos vamos a la agrupación más grande que es octeto. Y luego nos pasamos a los cuádruples. Y luego en el paso 6... tomamos todos los unos que no se hayan incluido todavía y por último formamos la suma de productos de la expresión. Yo les encargaba que hicieran esta actividad de aquí. Vamos a ver qué es lo que se podía hacer con esta actividad.
Seguimos los pasos que se mencionan ahí arriba. Buscamos los unos que no tengan ningún otro uno adyacente. Vemos este uno de aquí, este uno sí tiene a este uno de acá arriba como adyacente. Pero este uno que está aquí en la esquina no tiene ni adyacente a este de acá, ni tiene adyacente al de abajo, ni tiene un uno a un lado adyacente, ni tiene un uno abajo adyacente. Entonces, este uno de aquí lo encerramos como un uno independiente, lo encerramos como un uno aislado. Después nos pasamos a los pares. En el paso 3 dice que busquemos todos los pares. Entonces, yo solo veo que tengo un 1 que me forma un par, que es este 1 de aquí. Este 1 de aquí está solo nada más con este 1 de acá y solo podemos formar ese par. Perdón. Podemos buscar octetos. Vemos si hay algún octeto. No hay ningún octeto. Nos pasamos al siguiente punto. Buscamos un cuarteto. Hay un cuarteto. Sí hay un cuarteto y ese cuarteto se forma con este de aquí. Hay algo muy importante que hay que remarcar. Si ya tengo un 1 agrupado, puedo volverlo a agrupar. Lo que no puedo hacer es una agrupación en la que ya tengo a todos los unos agrupados. Voy a poner aquí a un lado un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner esto de aquí, 1, 1, 1, 1. Pongo este aquí, pongo este aquí, pongo este aquí, pongo este aquí. Si yo me agarrara agrupando esto de aquí, bueno, voy a rellenarlo de más con ceros para que no quede vacío. Si yo tuviera este mapa de aquí, yo digo, bueno, pues busco los individuales, no hay ningún individual, busco los pares, bueno, pues este uno de aquí solo puede hacer par con este de aquí. Este uno de aquí solo puede hacer par con este de aquí. Este uno de aquí solo puede hacer par con este de aquí, y por último este de aquí solo puede hacer par con este de aquí. Y yo pudiera decir, mira, aquí en medio se me forma un cuarteto. Pues esto no es cierto, esta agrupación no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque todos los unos de este cuarteto ya están incluidos en otro par, ya están incluidos en otra agrupación. La diferencia sería si yo tuviera, se me borraron aquí las líneas, también. Si yo este uno de aquí no lo tuviera y me quedara este uno independiente, este uno solito aquí, que no se puede agrupar con ningún otro, pues antes de agarrarlo en agrupaciones hacia acá, yo tomo y digo, a mí me conviene más agarrar este uno aquí con un cuádruple. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a eliminar más variables. Si yo tengo un 1, solo lo puedo agrupar con el grupo mayor que se pueda hacer. Si este 1 está solito aquí, yo lo tomo y lo agrupo en un cuádruple. Lo mismo va a pasar con octetos. Si yo tuviera 7 de esos unos ya en otras agrupaciones, pues yo tomo el 1 que queda solo y lo agarro en un octeto. Entonces, en este caso que tengo en el ejercicio que yo les ponía, podemos hacer esa agrupación. ¿Por qué? Porque tengo 3 unos solos todavía. Tengo 3 unos sin grupo y estos 3 unos pues los puedo agrupar en un cuarteto para eliminar la mayor cantidad de variables posible. Entonces, ¿qué es lo que me dice el paso 5? Agrupar cualquier cuádruple, ya lo hice. Y luego el paso 6, agrupe cualquier par necesario para incluir todos los unos. Pues veo que aquí ya todos los unos están incluidos, entonces ya no hago nada. Y por último hay que formar la suma de productos. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a tomar cada una de las combinaciones que acabo de hacer, cada uno de los grupos, y obtengo la expresión partiendo de cada uno de esos grupos. Por ejemplo, aquí, esta expresión de aquí me va a dar pues A negado, B negado, C y D negado, porque ninguna de las variables cambia. Y luego el par, lo que me va a generar es, veo cuál variable cambia de este lado, cambia la B, me va a quedar la A, y en la parte de arriba me va a quedar C y D. Y por último, el cuádruple de aquí me va a generar, veo cuál es la variable que cambia la variable A, me va a quedar solo la B, y en la parte de arriba cambia la C y me va a quedar la D. Entonces ya tengo los mini términos asociados a cada uno de los grupos y lo único que tengo que hacer pues es meterlos en una expresión. ¿Cómo los acomodo? Como yo quiera, no tiene un orden específico. Yo puedo tomar el ACD y luego el OR con BD y luego por último el OR con A negado, B negado, C y D negado. Y esta es la expresión mínima. No hay otra forma de minimizar.
Si yo quisiera aplicar aquí teoremas, no puedo aplicar teoremas, no hay nada que se pueda agrupar. Entonces, directamente del mapa de Carnot estoy obteniendo la mínima expresión que puedo encontrar del sistema. Entonces, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos diferentes, ahora solo tengo 3 términos diferentes. O sea, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 ANDs, ahora solo tengo 3 ANDs en un OR. ¿Sale? Y por eso el mapa acá es una de las formas más sencillas o más rápidas de hacer minimización. Aquí lo interesante es la agrupación. Va a haber algunos mapas que se nos compliquen para agrupar y que se nos ponga un poquito más complicada hacer la agrupación. ¿Hay dudas hasta este punto? Parece que no. No, profe, no hay dudas. Bueno, nada más una pregunta, profe. Entonces, si se hubiera armado el cuarteto ahí en medio y hubiéramos dejado el 1 de A, B negado que sobra, ya hubiera estado mal la minimización. O sea, si tú dejaras, déjame ver si te entendí, si tú dices, yo primero tomo el cuádruple antes de hacer cualquier otra simplificación, ¿va? Y luego tomo este independiente. Ajá, sí, profe. Sí, porque, bueno, no estaría mal, pero tu reducción o tu minimización no sería la mínima expresión que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque ahora este término de aquí te estaría quedando con una variable más, estarías involucrando una variable más en este término. Aquí lo puse mal, es al revés, AB negado, C y D. Si te fijas, este término de aquí es el relacionado a este de aquí. Y fíjate que de aquí a acá tienes una variable más. ¿Qué vas a necesitar para formar este término de aquí? Pues vas a necesitar un AND de 3 variables. Pero para formar este de aquí, vas a necesitar un AND de 4 variables. Y eso comercialmente no es muy común. Y si fuera común, para este término de aquí, sería más caro el circuito. Entonces, en este caso, para formar esta expresión, necesitarías una AND más para poder meter la última variable que te falta. Si te fijas que ya no es la mínima expresión, tu expresión aquí ya está involucrando una variable más y esa variable más lo que está haciendo es que necesites un circuito más. Entonces, aquí lo correcto es hacer la mínima expresión. Lo correcto es tomar ese 1 y meterlo en un par con este 1 de acá arriba. ¿Por qué? Porque aquí ya eliminamos una variable más. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí un 1 arriba, podría ser la agrupación de este cuádruple, pero también podría ser la agrupación de este cuádruple. Y de esa manera elimino otra variable más. Siempre es buscar la agrupación que me elimine las más variables, la mayor cantidad de variables posible. ¿Vale? Entonces creo que hasta este punto, déjenme ver cómo vamos con los documentos. Se me hace que va a quedar un documento más para revisar, ¿no? ¿No es de qué? Ok, va a quedar un documento más para revisar, ese lo checamos la próxima clase. Queda una actividad que les voy a asignar el día de mañana. ¿Mañana tenemos clase? No, tenemos clase hasta el miércoles, ¿verdad? Ok, el día miércoles les voy a asignar esta actividad en la cual pues se pide que utilizando King-McCloskey y mapa de Carnot lleguen al mismo resultado. ¿Sale? Entonces esto va a estar pues no complicado, pero pues sí lleva su labor hacer King-McCloskey y luego aplicar mapa de Carnot. Falta revisar entonces lo que viene siendo el mapa a partir de una expresión de salida y por último lo de técnicas de minimización de más de 4 variables. Eso lo checamos la próxima semana. La próxima clase solo les tengo que asignar esa actividad. Vamos a terminar la sesión aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguna duda, comentario que no se haya cubierto dentro de la sesión del día de hoy, me la hacen llegar por comentario en el chat. Yo creo que el ejercicio que les voy a encargar va a generar algunas dudas porque precisamente lo de King-McCloskey no lo pudimos cubrir. Entonces, cualquier duda, no duden en contactarme. Estoy ahí a sus órdenes para responderles. ¿Sale? Bueno, entonces, no de qué. Voy a detener la grabación. Al ratito subo la grabación al canal. Voy a descargar la lista de asistencia y no queda otra más que agradecerles su participación, agradecerles su asistencia y desearles que tengan bonita tarde. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Gracias, profe.